Doña Rosa, don Paco, ¿cómo están? ¿Bien? Magnífico. Magnífico. De eso se trata, de estar bien. Y si no, de ponerle buena cara al mal tiempo, sabían decir los abuelos. Nosotros aquí trabajando en 12TV, esperándolos a ustedes en este rinconcito de 12TV para tomar un cafecito, para hablar con la gente amiga, para... en esto que tiene la vida, ¿no? Momentos de alegría, momentos de tristeza, momentos de reflexión. Usted sabe que la vida es como la imagen del teatro. ¿Vio la imagen del teatro? Una cara que sonríe, una cara que llora. Una cara que sonríe, una cara que llora. Pero para que podamos tener teatro hay gente que tiene que trabajar, porque el teatro no es hágase el teatro y ya está. Hay gente que trabaja para eso. Y nosotros en Alicante tenemos un teatro que es una maravilla. Ese teatro hay que administrarlo, ese teatro hay que guiarlo, ese teatro hay que dirigirlo. Y hoy queríamos tocar el tema del teatro. Y hemos invitado a tomar un café con nosotros a don Paco Sanguino, que es el director del Teatro Principal de Alicante. Don Paco, ¿cómo le va? Muy bien, muchas gracias por esta invitación y compartir este café, tanto contigo como con los espectadores de 12TV. Una cara que ríe, una cara que llora. Así es, Thalía y Melpómene, las dos, dos de las nueve musas del teatro, son las del teatro, la tragedia y la comedia. Porque sabes que los griegos no hablaban de teatro, para ellos teatro, que significa mirador, era el lugar, pero lo importante es que lo que llamaba la atención para ellos era la tragedia como la comedia, ¿no? Claro. Por eso la importancia de que dos de las nueve musas, una fuera para la tragoedia, que era Melpómene, y otra para la comedia, que era Thalía. Bueno, es que hay que poder hablar de teatro con usted para aprender. Yo siempre digo que los secretos están en los cimientos y todo tiene una razón de ser. Después fue evolucionando, pero con esto las nuevas tecnologías, el tema del smartphone, por ejemplo, todo, el smartphone, sí, pero para que nosotros tengamos el smartphone hoy en la mano, hubo alguien tiempo atrás que se le ocurrió que la voz podía ir por un cablecito. Ahí nació todo, entonces no nos creamos los reyes del mambo ahora. Esto comenzó hace mucho tiempo atrás. ¿Y la vida es como el teatro o no? Indudablemente sí, es decir, y de hecho seguimos haciendo lo mismo que hacían los griegos desde que inventaron esto de sentarse en un mirador y verse contemplados a sí mismo por medio de tres actores que representaban una tragedia, una comedia, un drama satírico y un coro detrás. Nos seguimos emocionando de las mismas cosas, nos reímos de las mismas cosas, seguimos representando a los clásicos del teatro griego y el sistema mediante el cual se representaba sigue siendo lo mismo, sigue siendo exactamente igual, ¿no? No ha cambiado nada, como dices tú, ha cambiado estos dispositivos del demonio, pero el fondo sigue siendo el mismo, afortunadamente, porque sigue siendo el teatro un espejo donde miramos a los seres humanos, nos miramos a nosotros mismos. Y eso de mirarnos a los seres, de mirar a los seres humanos, permítame que abra una ventana más, porque el actor casi siempre cuando uno le hace la clásica pregunta a un actor, ¿teatro o cine? Siempre dicen teatro, y hablan de la magia del teatro, y de la interacción. Por eso digo yo de mirar al público a la cara, ¿no? De que digo una frase y de saber cómo ha sido recibida esa frase. En el cine no lo puedes hacer. En el cine no hay interacción. ¿Hay magia en el teatro? Sí, esto yo creo que se debe fundamentalmente porque en el cine no hay la liturgia de que existe en el teatro. Es decir, si nos fijamos, un templo religioso se basa también en un teatro. Es la misma liturgia y expresión, ¿no? Sí. Unus versus alia, el sacerdote frente a todos los demás. La disposición de un templo es muy parecida a la de un teatro, ¿no? Es decir, en el centro de todo está el hombre, es decir, Dios, al mismo tiempo, ¿no? Y en un templo, me refiero a un templo católico, quiero decir, ¿no? Un templo cristiano, ¿no? Sí. Y el teatro, si nos fijamos, ese invento de los templos y de la liturgia se copió, el cristianismo la copió del teatro clásico porque era lo que más influía en la sociedad de entonces, era el teatro grecolatino y los dioses de aquella época, ¿no? Y los cristianos supieron ser inteligentes y como los chinos copiaron la misma liturgia que tenía el teatro para establecer
la evangelización del mensaje de los cristianos, de Jesucristo. Hablas con pasión, ¿eh? Indudablemente. Es lo tuyo. Sí, indudablemente porque tengo la inmensa fortuna aparte de ser autor y director, pues tengo en este momento la fortuna de ser el director del teatro más importante de la ciudad en la que nací. Por tanto, que no puedo pensar que es una etapa estupenda, donde realmente ahora se me conoce más como director del teatro que como dramaturgo, que es como se me conocía hasta ahora. Un periodista compañero tuyo me decía hace poco tiempo, lo lamento de verdad porque ya no vas a pasar a la historia de esta ciudad como dramaturgo, sino como director del teatro, porque fue el director que había cuando se hizo público el teatro por medio de la compra de la Generalitat de una parte del teatro. Y digo, vaya. Y ya vamos a tocar ese tema, porque el teatro principal va a dejar de ser, va a ser más público que privado. Es una frase que me gusta mucho, porque tengo entendido que el 66% va a ser de capital público. Efectivamente. Pero no quiero entrar todavía en ese tema. Quiero conocerte un poquito más, porque hay mucha gente que conoce a Paco Sanguino, pero no sé si toda la gente conoce a Paco Sanguino. Bueno, es posible que durante unos años me hayan perdido la pista, como a los llaneros solitarios, ¿no? Porque ¿Eres un llanero solitario? Tengo bastante de eso, porque sabes que hay que tener una parte de la vida en la que tienes que estar en soledad para poder reflexionar sobre los proyectos que tienes que acometer, los desafíos, y poder compartirlos con los demás. Y yo creo que hay una parte en todos los artistas necesaria de soledad, ¿no? No porque quieras estar aislado de los demás, sino porque uno tiene que centrarse en toda la maquinaria interior que le hace sacar, ¿no? Por otro lado, también los artistas, sabes que son gente tremendamente observadora, con lo cual necesitan cierto aislamiento para poder reflejar, ya sea en la música, en un cuadro o en una obra de teatro, lo que está viendo en la sociedad, ¿no? ¿La inspiración te visita cuando estás en soledad? Pues a mí me visita cuando me voy de compras, como suelo bromear. Sí, yo realmente con esto que quiero decir, pues que soy de los que piensa pues que la mayor parte es trabajo, ¿no? La inspiración creo que es el producto de la observación de la realidad en la que vives. Si no hay una observación de la realidad en la que vives, no llega esa inspiración. Cuando has cargado de esa observación de la realidad en la que vives, entonces es cuando a eso lo llamamos, esa explosión es la inspiración, pero porque previamente te has dedicado a observar el mundo en el que vives, el resto de la sociedad que te ha tocado vivir, etcétera, hacer los sucesos diarios y aquello que a la gente pues le emociona en cualquiera de los sentidos, ¿no? Yo he sido más conocido hasta ahora, como te decía, como dramaturgo, también como fundador de Jácara Teatro con Juan Luis Mira y otros compañeros, hace ya pues en el año 81, cuando éramos estudiantes, y luego después como director de mi propia compañía, unos años después, el Club de la Serpiente, que proviene del club de amigos que tenía el Horacio Oliveira, el protagonista de la novela Rayuela, de Julio Cortázar, ¿no? Y le pusimos ese nombre, el Club de la Serpiente, porque queríamos ser al mismo tiempo un grupo de amigos que se dedicara a la producción de funciones de teatro y de música teatralizada, ¿no? He sido más conocido por eso, quizá también porque, bueno, de ahí pasé, yo estaba en la universidad en la época del rector Pedreño, el rector que transforma toda la Universidad de Alicante y la hace lo que es ahora en este momento, y luego me marché con él al Banco de Santander a Madrid a trabajar con Emilio Botín en un programa de red de universidades en la que había más de 1000 universidades de 12 países distintos de España e Iberoamérica, y estuve unos años trabajando en Madrid con Andrés Pedreño en ese equipo, y luego porque posteriormente volví a la universidad también a dirigir un proyecto. Todos esos años estuve trabajando en nuevas tecnologías. Me tocó abandonar la escritura dramática, pero también la escritura como guionista de televisión, ya que también lo fui de TV3 y de Canal Nou, y me tocó aparcar esa faceta de dramaturgo porque me introduje en las nuevas tecnologías aplicadas en la educación en ese momento, hasta que prácticamente en el 2014 vuelvo a trabajar como autor. El Centro Dramático Valenciano estrena una obra mía en 2014 y al año siguiente
deciden que sea yo el que trate de gobernar ese galeón que tenemos, que es el teatro principal. Ujú. Y ahí de por medio también anda algo de las artes escénicas en España, ¿no? Bueno, ahora mismo, yo creo que te refieres a que ahora mismo formo parte de la directiva de la Academia Española de Artes Escénicas. Justamente eso me estaba refiriendo. Es muy reciente, sí, ya era académico y el 15 de enero pues, se aprobó por votación una nueva junta directiva de la Academia y actualmente pues formo parte de esa directiva y la semana que viene pues se hará digamos que el reparto de cargos de ella, ¿no? Ujú. ¿Eres inquieto? Eso me ha dicho siempre mi madre, pensativo e inquieto a la vez, ambas cosas. Ambas cosas. Estamos hablando desde que hemos empezado un poco del equilibrio de las fuerzas que tenemos que tener, ¿no?, en la vida. Ujú. La comedia, la tragedia, lo bueno y lo malo, ¿no? La paz y el empuje, ¿no? Y yo creo que todo eso es necesario, los momentos de calma con los momentos de tempestad, ¿no? Eso es necesario. Yo siempre digo que después de la tempestad viene Shakespeare, ¿no? Ujú. Después de la tempestad viene Shakespeare. Sí, es decir, y por tanto creo que es necesario para todos, ¿no? Ajá. Es decir, Es, realmente. es difícil, hablaste de la tempestad y hablaste de la calma. Mm. Después de la tempestad viene la calma, o después de la tempestad viene Shakespeare, que me gustó la frase. Pero lo difícil, el arte, está en mantener la calma en medio de la tempestad. Ujú. Así es, has dicho algo clave, fundamental. Pues te diré, lo voy a ligar con algo que digo siempre. Todo artista tiene la obligación de enamorarse de su obra, pero todo artista obtiene la perdición porque se enamora de su obra, ¿no? Oscar Wilde decía algo semejante, y es que hay dos clases de tragedia, una cuando no se cumplen tus sueños o aspiraciones, y otra cuando se cumplen. Es decir, la vida es un continuum, ¿no? Y siempre hay algo bueno y algo malo, y hay que vivir sabiendo que vendrá lo bueno y lo malo Claro. a la vez, y que eso también depende en parte no solo de la fortuna, sino de nuestra conducta en la vida. Por aquello de ten cuidado con lo que deseas que se te puede conceder. Exactamente. Y Ten eso, cuidado. y retomamos a esto de que la vida sea tragedia y comedia, como bien decías al principio, ¿no? Ujú. Si yo me pongo en un teatro y recorro los sectores de un teatro, veo una obra de Paco Sanguino que se está presentando en un teatro. Lo veo a Paco Sanguino como espectador disfrutando del teatro. Lo veo a Paco Sanguino en las oficinas dirigiendo el teatro. Estás arriba, estás abajo, estás en las oficinas, estás metido de lleno en el mundo del teatro. ¿Cuál oficina te gusta más? ¿Cuál sector te gusta más? Es difícil porque yo creo que todo es un proyecto de emprendimiento, es decir, hay un perfil mío artístico, pero también otro como productor desde siempre, tanto en Jácara como en el Club de la Serpiente. Es decir, yo pertenezco a una generación que se está creando ahora, que empieza quizá antes desde la producción y no desde lo artístico, cosa que está sucediendo hace bastantes años en Estados Unidos, donde vemos que, sobre todo en el mundo de la televisión y en el cine, los llamados productores ejecutivos son los que idean la producción, no solo los que se encargan de la parte de consecución de la producción o de la ejecución, sino realmente parte de unos productores ejecutivos que tienen una idea, y me puedo referir a muchas series de televisión que conocemos, donde actores o directores o guionistas aparecen como productores ejecutivos, porque son desde la producción los que idean ese producto audiovisual, ese producto de ficción. Tenemos muchos ejemplos y cualquiera puede ver en cualquier serie cómo aparecen artistas en el cargo de productores ejecutivos. Eso es lo que creo que está cambiando. Está cambiando, al principio en el teatro no existía la idea de director, en absoluto. El autor era el que hacía de director, no se entendía que hubiera un director, en el teatro del siglo de oro no se entendía que hubiera un director. Pero también, como sabemos, el autor también era actor, por ejemplo, William Shakespeare, ¿no? Y por tanto se entendía que la autoritas era quien había escrito la comedia, quien había escrito la pieza, ¿no? Bien. Posteriormente se crea
la figura del director, y ahora no entendemos que esa disociación de autor-director son dos cosas distintas. En cine, por ejemplo, no pasa. En cine, cuando hablamos de Alex de la Iglesia, estamos hablando del autor y del director a la vez, o de Alejandro Amenábar, o de tantos directores que son autores, aunque bien es cierto que últimamente hemos dado un relevo del cine de autor al cine de género, y los últimos directores españoles hacen más género que cine de autor. Hasta ahora, cuando hablábamos de Amenábar, estábamos hablando al mismo tiempo del autor y del director a la vez. En el teatro ha pasado en los últimos años pues que la mayoría son directores de escena. Bien. Y por tanto nos encontramos en una situación donde ya conviven los autores con los directores de escena, y creo que va a haber, en mi opinión, un perfil nuevo que va a ser ese productor, que puede ser productor-autor o productor-director de la función, y que es un perfil nuevo dentro del mundo del teatro porque tiene que reconocer el campo en el que se mueve. El campo, el diseño y la producción de un producto teatral, independientemente de que esté ladeado más hacia una programación cultural o a una programación más transversal, que en ocasiones se dice comercial, y que yo me niego a decir porque comerciales somos todos, queremos ser todos. Todos queremos comerciar para poder vivir de aquello que hacemos. ¿Consideras que eso es una evolución? Porque mira, los otros días, relacionado con lo que me estabas comentando, los otros días veía una película y me llamó la atención, porque estaba Clint Eastwood, actor, autor, director y productor ejecutivo. Era todo. Así es. Era todo. El perfil que tú me estás diciendo. Sí, y quizá pensamos que empezó como autor, y puede ser que empezara todo ese proyecto como productor ejecutivo y no como autor. Claro. Hace poco estaba viendo Godless, y el productor ejecutivo es Steven Soderbergh, que es un director. Claro. Pero digamos que no es porque al final se haya encargado de esa parte de lo que es el producto en sí, sino porque se ideó como productor ejecutivo. Hace poco, recientemente, volví a ver las 2 temporadas de True Detective, y los productores ejecutivos eran Woody Harrelson y no recuerdo el nombre ahora mismo del otro actor que aparece también en la función, y que en este momento toda la gente que está viendo este programa se está acordando y yo no. Sí, no, es más, te vas a acordar cuando no lo busques. Lo vas a encontrar cuando no lo busques. Es Matthew McConaughey. Ahí estamos. Déjame hablar de Paco Sandino. ¿Tu nombre cómo es? ¿Tu nombre completo? El del DNI, ¿cómo es? Mi nombre es Francesc, y Francesc Josep. Francesc Josep, sí, que nacido en esta ciudad, en la calle San Vicente, en pleno centro de Alicante. Hombre. Sí, soy primera generación alacantina. Mi familia es una estirpe de militares que vienen de carabineros en adelante. Ajá. Y por parte de padre, y provienen primero de Extremadura y anteriormente de Toledo, que es su zona originaria. Eran judíos conversos que se dedicaban a la cerámica, y se llaman Sanguino porque sabes que en la conversión de los judíos en España optaron por el mote que los cristianos les habían puesto. A ellos les pusieron los Sanguino porque su cerámica estaba ornamentada con sanguina, la arcilla roja. Y entonces, cuando aquel cura les dijo ¿cómo se van a llamar ustedes en un nombre en cristiano?, dijeron, bueno, pues ¿cómo nos vamos a llamar? Pues con el mote que tenemos, los Sanguino, ¿no? Los Sanguino. Y ahí apareció el primer Francisco Sanguino. Luego pasaron a Extremadura, a Sevilla. Hay un luthier de guitarra en el siglo XVII que se llama Francisco Sanguino. Y yo soy primera generación alicantina y por tanto valenciana. Por lo tanto, tu apellido de DNI es... Es Sanguino y Oliva. Sanguino y Oliva. ¿Y tu nombre son? Francesc Josep. Francesc Josep Sanguino. Eso se debe a que valencianicé mi nombre. Ajá. Mi nombre de bautizo era, como tantos otros que en mi generación no podían ser en valenciano, es Francisco José, como los Joan Carles o Juan Carlos. En aquel momento no estaba permitido que se bautizaran con nombres en otra lengua que fuera el castellano. Ajá. No como ahora, que hay más libertad no solo para el idioma, sino para qué nombre quieres ponerle a tus hijos. Sí. Y como el bautizo también era obligatorio, pues al final terminábamos llamando, como gente que no tiene hijos nos obligaba, ¿no?, que eran los curas, ¿no? Claro. Y entonces yo valencianicé mi nombre, me siento primera generación alicantina y valenciana, y a veces, no es que yo quiera aclarar esto, sino porque
Cuando yo digo un Paco Sanguino, que es como todo el mundo me conoce, la gente por educación pues me dice Francisco, Claro, lo pero claro, relaciona. lo relaciona con Francisco, pero toda la zona catalana, valenciana, todos los francés son Paco, porque Paco tampoco es castellano. No lo es, la gente piensa que es un diminutivo en castellano Ujú. o español ¿Y, fuera de... y Paco es? Paco es el acrónimo de Pater Communitatis. Esto se debe a que a Francesco de Assisi, cuando lo nombran padre de la comunidad de los franciscanos, Ujú. en los documentos que empiezan a constituir toda la orden franciscana, como se genera mucha documentación, había una referencia constante del padre de la comunidad, que era Francesco de Assisi, entonces todavía no era santo, ¿no? Y entonces, para no tener que repetir una y otra vez Francesco de Assisi, Pater Communitatis, perdón, ponían Francesco de Assisi, pa.co. Francesco de Assisi, Francesco, Paco. Esto se Ahí pasa a se España. relacionó. Y Sí, entonces todos los Francisco o todos los Francesc en la zona catalana, valenciana, y hasta aquí, no todos, porque también hay una costumbre, aquí no en Alicante, pero en otras partes de la comunidad valenciana, también se dice Francisco de Franquiscus, ¿no? ¿Qué pasa? A Francisco o a Francisco en valenciano, ¿no? Que es igual prácticamente que en Argentina, Francisco, ¿no? sí, sí, sí. Te encanta el tema, ¿eh? Te apasionan Bueno, todos estos temas. es lógico porque yo soy lingüista, Sí, soy sí, sí, profesor de sí, sí. griego clásico y ahora Claro. acabo de destapar por qué estoy Ah. con este sermón, ¿no? Porque es normal, a mí Pero yo te soy un gusta, te gusta. apasionado de la etimología, de dónde vienen las palabras, Ajá. es una manera, es una forma de arqueología, pero más viva porque vivimos con las palabras. En la arqueología son lugares donde prácticamente ya no visitamos, ¿no? Pero las palabras van con nosotros, ¿no? Sí, sí. No viven al margen de nosotros. Bajo ningún punto de vista. Y el ser director del Teatro Principal de Alicante, ¿te exige meterte en el mundo de la política también o no? No, la verdad es que no me ha exigido en ningún caso. Soy un votante más con mis ideas yo estimo que a ningún director anteriormente ni a mí tampoco. En el fondo, además en una ciudad, el componente ideológico siempre está por debajo de lo que es la administración de la polis, ¿no? Es decir, lo que queremos es estar bien administrados, que la ciudad no nos proponga problemas, que nuestros administradores nos den soluciones y que la ciudad sirva como lugar de bienestar para todos nosotros. Quizá la administración autonómica o una administración nacional europea, pues esa macropolítica es diferente y tiene un componente mucho más ideológico de a dónde queremos ir. Pero en una ciudad lo que vivimos es el día a día. Lo que yo vivo cada día es mi trato con la kiosquera, mi trato con aquellas personas con las que trabajamos y nuestra expansión los fines de semana. Una parte fundamental que desde el principio que yo quería reflejar con el Teatro Principal, que no era solo un lugar para representaciones de teatro, danza, música, ópera, zarzuela. El teatro en esta ciudad tiene un posicionamiento que no tiene en la mayoría de las ciudades, la tienen pocas en este país, que está en el core del centro de la ciudad. Es, digamos, un Partenón en medio de una acrópolis que ya se ha perdido con los años y por tanto necesitábamos reconstruir la acrópolis alrededor de este Partenón, que es el Teatro Principal. El Teatro Principal es además el paraninfo de la ciudad, es el lugar de sociabilización, es un lugar sociocultural, no solo artístico. Y la necesidad no era solo la actividad que generara como director allí, donde se ha creado una joven compañía de danza alicantina, una joven compañía de teatro, el coro del Teatro Principal, donde hemos firmado convenios con el AVE para que vengan visitantes a nuestro teatro en fin de semana y estén un fin de semana en los hoteles o que visiten el resto de la ciudad como hemos hecho, ¿no? En un programa conjunto con los hoteles y con Renfe. Se trataba también de que el teatro forma parte de nuestra vida cotidiana, ya sea porque vives en un barrio o porque vives en el centro, porque los fines de semana solemos visitar el centro. Yo consideré, y así se lo manifesté al actual alcalde, que era necesario intervenir en una política de urbanismo cultural, porque teníamos no solo el Teatro Principal, sino la Casa de Socorro y el Cine Ideal, que en la actualidad está cerrado por sus dueños, no tiene actividad. Bien. Y que era preciso
de alguna manera, cuando a mí me preguntaron, dije, ¿qué te parece esto, aquello? Y hablé de esto, pero dije, pero bueno, vamos a detenernos un poco. Yo creo que en este momento nosotros tenemos la responsabilidad, los que participamos en la administración, aunque sea en una pequeña parte, que es la cultura, que es el teatro principal, tenemos la responsabilidad de diseñar lo que será el casco antiguo dentro de 25 años. ¿Cómo queremos que sea el casco antiguo de la ciudad dentro de 25 años? ¿Qué queremos? ¿Que sea una zona degradada, decadente? Que sea, ¿cómo queremos diseñarla? ¿Qué dibujo queremos que tenga? Mi propuesta fue que fuera un distrito cultural, porque tenemos un enclave desde Alfonso el Sabio hasta la Explanada, donde tenemos la Casa de Socorro, que puede ser un edificio cultural en cualquier momento, porque es público, es municipal, el Cine Ideal, el Teatro Principal, y luego tenemos a continuación, hasta abajo, la Casa Bardín, que es la sede del Instituto de Cultura, Juan Gil Albert, y la sede de la universidad, que manifiestamente también tiene una labor cultural, la está teniendo, y ese es su perfil. Con lo cual, no solo tenemos eso, sino que tenemos la Plaza Ruperto Chapí, que se inauguró el año pasado en una propuesta mía de que sea el ágora de las artes escénicas, el ágora del teatro, donde tengamos manifestaciones artísticas en la plaza y en una remodelación de esa plaza futura, manifestaciones artísticas en los fines de semana. Yo voy a decir algo aquí que no he dicho todavía, he estado en silencio, lo voy a decir en tu programa. ¿Cómo no? Te agradezco. En relación a eso. Hemos visto últimamente, todos los que vivimos en Alicante, la mayoría, nos hemos dado cuenta que se ha peatonalizado, por tanto, la Avenida de la Constitución. Y como en toda peatonalización siempre hay polémica, y eso quiere decir, eso está bien, siempre la hay. Luego la gente, no ha habido ninguna peatonalización donde la gente ha dicho esto fue un error, eso lo sabemos. Al principio hay una crisis, en el sentido de cambio, Sí. y de pronto la gente se desorienta, ¿no?, con esto. Finalmente toda peatonalización es buena. Pero en este caso no es solo peatonalización, y eso es lo que hasta ahora no he dicho yo. En este caso, de la Avenida Constitución se ha peatonalizado, se peatonalizará una parte, pero la otra no será peatonalización. Hemos de pensar los alicantinos que en realidad es ampliación de la Plaza Ruperto Chapí, no una peatonalización. Con lo cual nos vamos a encontrar que la Avenida de la Constitución visualmente se va a cortar en su primer tramo y será realmente una peatonalización, pero lo que nos vamos a ver si tú y yo nos situamos, ¿no?, bajando por la Avenida Constitución, una vez que hemos comprado en el mercado nuestros buenos tomates de mucha miel, si bajamos por la Avenida de Constitución, lo que veremos al fondo no será una peatonalización de Avenida de Constitución, lo que veremos es una plaza mucho más grande que la que teníamos. Un crecimiento de la plaza. Para la ciudadanía, para las familias, para la expansión. Si te das y cuenta, para las manifestaciones culturales. Exactamente, ¿no? ¿Esto qué significa? Pues significa que en el trasiego que hacemos cuando bajamos en autobús o en el tram y nos queremos dirigir desde la parada del tram que hay en la Rambla, o vamos por el mercado a bajar y nos queremos dirigir hacia Cuesta Abajo, hacia el mar, hacia cualquier punto, o hacia la Plaza Calvo Sotelo, o a Doctor Gadea, o queremos hacer unas compras en la avenida Maisonave, el trayecto natural que tomamos trata de ser mediante plazas. Nosotros como ciudadanos tratamos de coincidir en nuestro trayecto, en nuestro itinerario, con plazas porque son mucho más agradables que las calles donde hay coches aparcados y hay tráfico, con lo cual podemos pensar pues, que tomaremos hacia la avenida Plaza Montañeta o cogeremos calle Castaños, iremos a Plaza Nueva y de Plaza Nueva cogeremos la calle peatonal que está hace muchos años y de ahí nos iremos a la iglesia de Santa María, Plaza Montañeta, Calvo Sotelo y terminaremos en Maisonave, por ejemplo, para hacer unas compras. Si te das cuenta, lo único que nos falta para que ese trayecto sea un trayecto de oasis, de plazas, que nos hace la vida un poquito más agradable, falta solamente una, por peatonalizar completamente, que es la Plaza Ruperto Chapí, que ahora mismo está siendo cruzada por la Avenida de Constitución. Tengo la impresión de que el trasiego le falta esa pieza y que cuando vayamos del mercado hacia abajo, en lugar de ir por la calle que nos lleva a la Plaza Montañeta, diremos, no, me voy a ir por la Plaza Ruperto Chapí, ya no pensaremos en Constitución, de ahí voy a coger Castaños, que sigue peatonalizada, luego voy a ir, que sigue peatonalizada, hasta la espalda de la iglesia de Santa María, luego voy a tomar
la Plaza de la Montañeta, que es mucho más agradable. Luego voy a seguir por Calvo Sotelo. Muy buen circuito, ¿eh? Sí, me voy a tomar allí una cerveza. Sí. Y luego voy a hacer esas compras que no tengo ganas de hacer, pero mi marido y mi mujer están pesados con que las hagamos, ¿no? Paco, se me acaba el café. Mm. ¿Es un paso importante que el teatro principal sea más público que privado? Sí, indudablemente, porque este teatro hasta ahora con él no se ha comportado en los últimos, desde que se adquirió prácticamente, no se ha comportado como una institución cultural más como el resto del país, no solo las alicantinas, en esta ciudad, no solo las provinciales, sino las instituciones culturales autonómicas. Es que no existe un caso igual del teatro principal. Hasta el 6 de diciembre era una institución absolutamente abandonada. ¿Por qué? Porque una institución cultural requiere que tenga sus gastos pagados y se requieren unos fondos para programar. Si no, a ti y a mí, mañana, cuando yo no sea director, vamos a querer ir al teatro, nos vamos a encontrar y nos vamos a decir, oye, Teddy, que nos ha costado 80 euros esta función, ¿cómo es posible? ¿Por qué a los de Alcoy les cuesta la mitad de la mitad? Eso se debe a que no se han cubierto sus gastos comunes, digamos, sus gastos de la mera explotación, ni tampoco tenía ni tiene fondos para programar, con lo cual ahí el precio de la butaca, que es lo que nos interesa a ti y a mí, es mucho más alto que en cualquier teatro de la provincia, de la comunidad autónoma o del resto de España. Para que nos hagamos una idea, tú y yo vamos a ir al teatro, nos va a costar de media 25 euros una función de teatro y está costando en otras localidades de la provincia pues máximo 18, 16, 18. Bueno, no es lo mismo que vayamos con nuestras parejas y pagar 50 euros que 36, ¿no? Que 38, no es lo mismo. Nos va a dar para el gin tonic de después. Te queda para la picadita. Claro, entonces lo que era necesario es mover todo el mandal a la vez, es decir, no solo se trata de buscar una financiación pública para bajar el precio de las entradas, sino acomodar también el horario que he cambiado y que lo he puesto más temprano para que la gente pueda irse a cenar después, sino además tener un sentido de organización cultural para que nos sea agradable visitar zonas de la ciudad, que al fin y al cabo, como ves, mi comportamiento es de alicantino de pura cepa. He nacido en la calle San Vicente, número 32, segundo izquierda, y mi máxima preocupación no es ya el teatro en sí, que por supuesto, como autor y productor, sino mi ciudad, la ciudad de la que soy originario. Y conocimiento de la ciudad. Sí, y de los códigos que maneja. Sí, y de los resortes que se mueven de la ciudad. Sí. Es importante, me encantó lo que me dijiste, lo de las plazas. Es que lo estabas comentando y yo iba haciendo el circuito. Eras mi GPS personal en esos momentos. Reconocible por todos, tampoco estoy diciendo nada. Bueno, pero hay que conocer a la gente. Y qué es lo que quiere la gente. Porque siendo todas buena gente, los resortes que pueden mover a una persona de Bilbao no son los mismos que pueden mover a una persona de Alicante. Y está bien que así sea, porque responden a un estilo de vida, ¿no? a un sentimiento. Y además yo creo que los alicantinos todos pensamos que nuestra ciudad es una ciudad de grandes oportunidades que está todavía por explotar, ¿no? Sí. Es decir, esperamos de nuestros gobernantes, porque creo que es una ciudad que da mucho más. Un diamante que todavía no se terminó de pulir. ¿no? Un diamante que todavía no se terminó. Y está bien que pensemos eso. Y los hijos adoptivos de Alicante, como es mi caso, pensamos lo mismo. Pensamos lo mismo, que esto es una ciudad con un potencial tremendo que está ahí como contenido, dormido. Tiene muchas reservas todavía, sí. Sí, coincido plenamente contigo. Te decía, se me acaba el café, esto es una cosa que me vuelve loco. Pero permítame, para tratar de cerrar la conversación. Comenzamos hablando de tragedia y de comedia. Hablamos de todas las facetas, como bien decía tu madre, de este niño inquieto llamado Paco. Pero es que ese niño inquieto se transformó en el director del Teatro Principal de Alicante. ¿Cuál fue el momento de la comedia? ¿Cuál fue el momento de la tragedia que te tocó vivir como director del Teatro Principal de Alicante? ¿Cuál fue el momento más duro? El reconocimiento de la terrible situación en la que vivía el Teatro Principal una vez que estás dentro, por el abandono de los últimos 20 años. Y el de la comedia no tengo la menor duda. El día en que iniciamos por primera vez en la historia del teatro una campaña educativa y el teatro se llenó de niños. ¿Te sientes orgulloso de eso? No, feliz, más bien feliz.
Son los espectadores con los que espero encontrarme dentro de 10 o 15 años en el hall del teatro. Una persona como tú, que escribió tanto, que es inquieto, que es estudioso, que se inspira cuando va de compras, como me dijiste tú, que tiene una posición a nivel nacional. La muestra de ella es lo de las artes escénicas, que es reciente. ¿Te sientes valorado en Alicante? ¿Te sientes reconocido en Alicante? Sin duda, siempre ha sido así, sin duda. Yo siempre he sentido el reconocimiento digamos, de todos los agentes que hay en la ciudad, sin lugar, desde siempre. Y así me lo han manifestado y me lo siguen manifestando. Yo soy una persona con mucha suerte, sin duda, desde el punto de vista profesional. Ahora mismo incluso hay gente que me detiene, que me saluda, que me estrecha la mano, que me sonríe, que me dice muy bien, y eso, mayor satisfacción no puede tener una persona, o que a veces te reconoce porque tú has ganado este premio de teatro, o has estrenado en Suiza, o ese tipo de cosas han pasado desde que soy bien joven, porque ya con 23 gané un premio nacional, y eso ha hecho que la gente me conozca desde hace exactamente 30 años. Estoy declarando mi edad en este momento. Y sin duda es así, estoy muy satisfecho, y esto es el colofón, precisamente poder tener la gran satisfacción de ser profesional del teatro, cosa que no pasaba desde Luis de Castro, que no había un profesional del teatro dirigiendo el teatro, y dramaturgo de esta ciudad y dirigiendo el teatro más importante, no solo de mi ciudad, sino el primer teatro en actividad en nuestra comunidad autónoma. Hablamos de Alicante, hablamos de sol, hablamos de playa, hablamos de clima. Cuando hablas con gente del deporte, dice, hay que mover el tema del turismo deportivo. Y tienen razón, yo estoy de acuerdo con ellos. ¿Se puede mover en Alicante? Yo creo que hay mimbres. ¿El turismo cultural también? Sí, sin duda. Nosotros hemos hecho un programa con Renfe, como te comentaba antes, que se llama City Break al principal, mediante el cual cualquier persona de cualquier punto de larga distancia viene a Alicante un fin de semana, tiene un descuento en la entrada del teatro, una tarifa especial en hoteles para que pueda disfrutar de lo que en anglosajón es City Break, que es nosotros una escapada de fin de semana, ¿no? Y eso lo acabamos de iniciar, empezamos con la segunda campaña. Indudablemente es un trabajo de años, pero es necesario que desde las instituciones turísticas se den cuenta de que el turismo en el futuro será cultural o no será, pero cada vez nos parecemos más todos y necesitamos tener signos distintivos diferentes para atraer a gente. No solo eso, sino que propuse cuando mi llegada un festival de teatro clásico en el Castillo, que es lo más identitario de la ciudad. Hemos hecho ya la segunda edición, vamos por la tercera, y por tanto estamos cada vez aumentando en la idea todos, desde la Dirección General de Turismo, cuya directora cree firmemente en el turismo cultural, o desde la Concejalía de Turismo de Alicante, que tiene que haber una sinergia entre turismo y cultura, porque lo más identitario en nuestra ciudad, por mucho que sepamos que es el sol o la playa, realmente el paradigma de la ciudad es nuestro castillo, es algo que es nuestro patrimonio, ¿no? Y cuando piensas un poco y te acuerdas de alguna ciudad que no sea la capital, realmente piensas en el Bilbao, y ¿qué piensas? En el Guggenheim, ¿no? Piensas en San Sebastián y piensas en el Festival de Teatro de Cine, o en el Cursal, ¿no? O en su propio teatro. Y realmente al final lo que conseguimos es que el paradigma de cada ciudad, cuando empieza a ser importante para el resto, el paradigma siempre es algo cultural. Ahora, cuando decimos Málaga, pensamos en un festival de cine, ¿no? Cuando pensamos en San Sebastián, pensamos en el festival de cine. Cuando pensamos en Bilbao, en el arte. Cuando en Valencia, en el Palau de les Arts. En Barcelona, en Gaudí. Es decir, todo el paradigma, y finalmente en Reino Unido, en los Beatles, ¿no? Cuando el paradigma termina siendo siempre cultural. No es ni una marca petrolera, ni es de unas líneas aéreas, ni es una empresa de tecnología. Al final el paradigma siempre nos reúne a los humanos, nos reúne otra vez, una y otra vez lo mismo. Todos nos remitimos al Stonehenge escocés. Al final son las piedras, la liturgia, como decíamos al principio,
lo que nos termina uniendo a todos. Cuando dijiste Reino Unido, los Beatles, yo no podía creer la cantidad que va, como la gente que va a buscar el paso de cebra de la famosa portada del disco de los Beatles. Don Paco Sanguino, ha sido un placer. Igualmente, el placer es mío. Muchísimas gracias. Doña Rosa, Paco, la madre tenía razón. Es inquieto. Está aquí, está allá. Que hay que hacer una obra de teatro. Él está ahí. Escribiendo, dirigiendo, produciendo. El teatro, que hay que dirigirlo. Que la ciudad, orgulloso, dice, yo soy alicantino de la calle San Vicente. Es un enamorado de esta ciudad. Pero como yo siempre digo, a usted le puede gustar, no le puede gustar, para gusto los colores. Pero que la pasión se le reconoce. Usted puede estar de acuerdo o no con él, pero la pasión se le reconoce. Quiere hacer cosas. Le saldrá bien, le saldrá mal. Pero cuando hay alguien que quiere hacer cosas, yo me pongo de pie y lo aplaudo. Quiere crecer. Quiere compartir. Yo no sé si la síntesis será correcta. Él dice, el teatro principal de Alicante, esta cajita de los tesoros, una belleza extraordinaria que tenemos, él también lo puntualizó, en el propio corazón de Alicante, es una cosa de que los alicantinos no tan solo nos tenemos que sentir orgullosos, sino cuidarlo y hacerlo crecer y evolucionar e invitar a la gente a que venga a conocer nuestro teatro. Hay dos formas de cuidar las cosas: cerrarlas para que nadie las toque y que no se rompa, que es un gravísimo error porque se termina rompiendo, o abrirlo para que entre aire, para que entre vida, para que... energía. El teatro es energía. Y Paco Sanguino nos decía aquí, Teddy, yo quiero abrir las puertas del teatro para que la gente entre. Pero no tan solo para que la gente entre al teatro, para que disfrute el teatro. Pero también quiero abrir las puertas del teatro para que el arte del teatro salga, para que inunde la plaza Ruperto Chapí, para que la plaza sea más grande, para que la gente se encuentre con la cultura o con un acontecimiento cultural cuando salga del mercado con la bolsa de tomate en la mano. La propuesta me encanta, la propuesta me fascina. Ojalá que se consiga. Y ojalá que el día de mañana podamos tener un Alicante con turismo cultural. Que la gente venga a Alicante a disfrutar de la playa, a disfrutar del sol, pero a bañarse de cultura, porque Alicante no tiene. Gracias por tomar este café con nosotros. Como siempre, han sido ustedes muy amables.